Estimados hermanos y hermanas, tengan ustedes una cordial bienvenida a esta segunda presentación de la serie Mis Pensamientos Sud. En esta oportunidad, el tema de mi charla se llama Yo, Nefi el Rey y la muerte de Labán. Mi presentación está basada en un artículo del hermano Val Larson que se titula Kinderleben, The Birth of Sovereignty in the Nephite Constitutional Order, que en castellano significa matar a Labán, el nacimiento de la soberanía en el orden constitucional nefita. Val Larson es un erudito sud y profesor universitario. Además, para la preparación de esta charla, se ha realizado una investigación de 7 artículos adicionales relacionados de otros autores sud, los que suman en total 86 páginas. Antes de comenzar, también quiero invitarles a visitar mi página web, la cual no es una página oficial, ni tampoco esta presentación es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi charla explora un evento que siempre, por lo general, al lector del libro de Mormón, que conoce por primera vez el libro de Mormón, le impacta, y es la muerte de Labán. Así que vamos a partir con el libro de Mormón en el capítulo 3, donde vamos a saltar en realidad al capítulo 4. En el 3 comienza esta historia, el mandato del Señor a Leí de que sus hijos vayan, regresen a Jerusalén, recuperen las planchas de bronce que estaban en posesión de Labán. Es importante mencionar que Labán era un agente del rey y que además él pertenecía a la genealogía de José de Egipto. Por lo tanto, el registro que Labán tiene es un registro sagrado que no fue hecho durante su vida, sino que fue traspasado de generación en generación, cuyo valor tanto de las escrituras como valor familiar era inconmensurable. Entonces el Señor les manda a hacerlo. Fracasan los 3 hermanos en sus 3 intentos de hacer que Labán les entregue las planchas, y finalmente entonces Nefi toma la iniciativa y decide ir de noche. Se oculta en el muro, y cuando sus hermanos se esconden, él entonces entra furtivamente en la ciudad y se dirige a la casa de Labán. Dice el versículo 6 del capítulo 4, y iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Quiero dejar este versículo en modo de espera para lanzarlo luego más tarde, porque es importante para el desarrollo de toda esta historia. Y después el juicio que Nefi tendría que haber enfrentado por haber matado a Labán. Y también el propósito de mi charla es poder mostrarles a ustedes cómo Nefi, después de varias décadas, de cuando él ya tenía 30 años, ya siendo un rey en el Nuevo Mundo, empieza a recordar hacia atrás todos los eventos que él había vivido, cuando él tenía aproximadamente 15 años. Entonces aproximadamente habían pasado 15 años desde este evento que estamos viendo, de la muerte de Labán. Era un joven en esta etapa, y en esta otra etapa, cuando él escribe lo que conocemos como el libro de Mormón, en primer Nefi, ya él tenía aproximadamente 30 años, era un rey constituido, un rey justo, noble, y él decide entonces narrar esta historia. Podemos pensar que lo hizo por varias razones. Una de ellas, y es el punto que yo de vista que quiero explorar en esta presentación, es que Nefi dispuso de tal manera los eventos que transcurrieron, y él lo escribe de tal manera que selecciona algunas cosas, deja a un lado otras, de tal manera que diseña a propósito la estructura de su relato de tal forma que hay un segundo mensaje que nosotros como autores modernos, como lectores modernos no nos percatamos, pero cuyo mensaje iba directamente enfocado hacia el pueblo directo de Nefi, a los nefitas, a sus descendientes, a su posteridad inmediata. ¿Qué es lo que él quería decirles? Él quería decirles sencillamente de que él no se llamó a sí mismo, sino que el Señor lo llamó a él a ser rey,
y que simplemente él cumplió con ese mandato. Podemos suponer que una de las razones para ello era que, como el Señor había dicho a Nefi, la posteridad de sus hermanos, Lamán y Lemuel, iba a degenerar en la incredulidad y iban a decir una historia completamente distinta a cómo realmente fueron los eventos. Podemos imaginar que ellos dirían que Nefi trató de usurpar la autoridad que le respondía al hermano mayor, que ciertamente le correspondería a Lamán, pero quien menospreció su primogenitura, y entonces el Señor se la entregó en manos de Nefi. Entonces, sabiendo todas estas falsedades que se distribuirían entre los descendientes de sus hermanos, todo el dolor, la rabia, transmitida a las nuevas generaciones, que a su vez podría ser conflicto de nuevas e interminables guerras, Nefi entonces decide escribir este registro oficial como rey. Y eso es lo que quiero mostrar en esta charla, cómo lo describe y en qué manera él usa semejanza con otros líderes, con otros hombres famosos de la historia bíblica, y cómo las coincidencias son tan increíbles que espero que cuando lleguemos al final de esta charla, uno pueda decir realmente qué maravilloso es el libro de Mormón. Cómo Nefi, siendo un rey, diseña este libro de tal manera que el mensaje era muy claro y en diferentes niveles, diciéndole a su pueblo: yo soy rey legítimo, y por lo tanto mi posteridad y quienes sean llamados los reyes serán posteridad legítima, contrario a lo que la posteridad de mis hermanos pueda decir. Esta es la verdad, y yo testifico de ella, y más encima la muestro, narrando todos los eventos tal y como acontecieron. Bien, el primer punto que llama la atención es que Nefi, al entrar a la casa de Labán de noche, en forma oculta, ve a un hombre que estaba caído en el suelo, ebrio de vino, dice él, y se acerca. Se acerca para ver quién era. Podemos entonces pensar que en la noche y en la oscuridad él no sabía exactamente quién era. Al acercarse, dice en el versículo 8 del capítulo 4, y al acercarme a él, hallé que era Labán. Recién entonces Nefi lo identifica, y cuando lo hace, aquí le cruza un pensamiento que también es tremendamente revelador. Dice el versículo 9, y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Siempre a mí me llamó la atención este versículo. Es el tiempo que Nefi se demora. Pensemos que esta era una situación de emergencia, de desesperación, en que la vida de Nefi estaba en peligro, y la de sus hermanos y la de su propia familia. Y sin embargo, él se toma todo el tiempo para tomar la espada, observarla, como ustedes pueden ver en esta ilustración, y empieza a describirla, pero con todos sus detalles. Nosotros podemos imaginar que el Espíritu hizo sentir a Nefi que debía centrarse en ello. Algunos eruditos dicen de que Leí, el padre de Nefi, estaba relacionado con el comercio y probablemente con la metalurgia. Por lo tanto, ellos sabían de metales, y al ver una obra tan exquisitamente hecha, Nefi no pudo más que inconscientemente darse cuenta de la belleza de cómo había sido logrado esa espada. Eso le llamó la atención fuertemente. El primer punto que el hermano Larsen destaca, en los cuales, o 6 niveles, en los cuales Nefi se concentró para estructurar el libro de Mormón, y específicamente el incidente de la muerte de Labán, es la soberanía sustitutiva. Y vamos a ver qué significa eso. Primero, el simbolismo de la espada. La espada es un símbolo poderoso, en este caso, del poder del rey. Entonces, cuando el Nefi toma la espada, no solamente está tomando la espada de una persona llamada Labán, sino que mucho más que eso. Pensemos que el rey, el monarca de aquel tiempo, era el rey Sedequías, un rey de Judá, un rey que era inicuo,
débil. Sin embargo, en su investidura, él tenía un representante, y ese representante era Labán. Entonces Labán es el representante o el agente del rey. Por lo tanto, cuando más adelante Nefi mata a Labán, Nefi también se coloca las ropas de Labán. No solo eso, sino que además ocurre otro hecho extraordinario. Dice en el versículo 21, dice, y después que le hube cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas, poniéndomelas todas, y me ceñí los lomos con su armadura. La armadura obviamente implicaba la espada, y la espada implicaba el poder del rey. Entonces, Nefi está sustituyendo la autoridad del rey, del inicuo rey Sedequías, la del inicuo Labán, que representaba al rey Sedequías, por la autoridad de un nuevo rey, legítimamente llamado por la autoridad divina. Y ese rey era Nefi. Nefi hace algo más todavía osado. Dice que él empezó a conversar con el siervo de Labán, que se llamaba Zorán, y dice en el 23, y le hablé como si yo hubiese sido Labán. Él empieza a conversar con Labán. A todo esto, perdón, con Zorán. A todo esto Zorán no advierte nada. Él ve que aquella figura vestida con las ropas de Labán, que probablemente se mueve como Labán, que habla como Labán y que habla como Labán. O sea, esto es una estrategia muy llamativa y poderosa. ¿Cómo logra hacerlo de tal manera que no es descubierto? Y es tan natural que Zorán empieza a hablar con él y le empieza a contar y le empieza a conversar sobre lo que hicieron los ancianos de los judíos. Dice el 27, y me habló muchas veces acerca de los ancianos de los judíos mientras me dirigía hacia donde estaban mis hermanos fuera de las montañas. Entonces aquí Nefi está enviando un mensaje muy claro a su posteridad inmediata, diciendo la autoridad del rey Sedequías, un rey inicuo, ha sido sustituida ante los ojos del Señor por un nuevo Israel. Y en ese Israel, Él me ha llamado a mí para ser su gobernante. Este simbolismo todavía es más fuerte cuando vemos la acción de los hermanos al ver a Nefi salir de la casa de Labán vestido como tal, como Labán. Dice, y aconteció en el 28, y aconteció que cuando Labán me vio, se asustó en extremo, lo mismo que Lemuel y Sam, y huyeron de mi presencia. ¿Por qué? Porque creían que era Labán. Incluso sus propios hermanos no lo reconocieron. Y que me había quitado la vida, e iba a matarlos también a ellos. Fue necesario que Nefi los tuviera que llamar, y obviamente al llamarlos, cambió su voz, volvió su voz real, la voz de Nefi. Dice el 29, y aconteció que los llamé, y ellos me oyeron, por tanto cesaron de huir de mi presencia. Este es un simbolismo muy fuerte. Nefi, vestido e investido como el nuevo rey, es quien es legítimamente el nuevo monarca y gobernante. Y sus hermanos al oír y al escucharlo vuelven, quedan automáticamente o simbólicamente bajo la autoridad del nuevo rey. Lo mismo que va a pasar con Zorán. Eso es entonces lo que se llama la soberanía sustitutiva. El segundo punto que el hermano Lars destaca es la adquisición de la autoridad mosaica. Moisés es una enorme figura bíblica y él representa el legislador. Recordemos las tablas de la ley, recordemos el partir las aguas del Mar Rojo. Es una figura enorme. Y sin embargo, cuando Nefi nos relata esto, él empieza a diseñarlo de tal manera que empieza a sugerir una comparación. Quiero que vayamos al momento entonces en que Nefi está batallando con sus hermanos para ver cómo poder acercarse a Labán y que Labán le entregue las planchas de bronce. En el capítulo 4, dice en el versículo 1, y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén. Es decir, intentémoslo otra vez, hagamos lo que nuestro padre dice.
Si el Señor lo dijo a través de él es porque hay que hacerlo. Y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues si aquí Él es más poderoso que toda la tierra, ¿por qué no ha de ser más poderoso que Labán con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Esta es otra evidencia del lenguaje hebraico, la exageración, aún con sus decenas de millares. Por lo que han estudiado los eruditos, Labán no tendría más que un mini ejército estacionario de 50 soldados, sin contar obviamente el ejército numeroso de Judá que iba entonces a batallar. Pero el ejército que se quedaba con él, cuidando la ciudad, era aproximadamente 50 personas, sino de decenas de millares. Aquí Nefi está utilizando un recurso poético hebreo muy común en su tiempo, que es enfatizar mediante la exageración, y que tiene un poderoso efecto en sus oyentes, tanto para sus hermanos, como para su posteridad inmediata, y también como para nosotros, siglos después. Entonces Nefi continuó con su y aquí es donde quiero que se fijen cómo él inserta a Moisés. Dice, subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque el desierto habló las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los siguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Y Nefi empieza a testificar y dice, he aquí, a vosotros os consta la certeza de esto. Y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos, y aquí está la interesante comparación, el Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios. Las comparaciones son extremadamente impactantes. Yo quiero mostrarlo acá, lo que ustedes van a ver en la lámina que les van a aparecer. Veamos la semejanza que hay entre Moisés y Nefi, aunque pareciera al principio que no fueran tantas. Primero, voy a enfocarme en Moisés solamente. Y a medida que lo vaya haciendo, ustedes van a irse dando cuenta de cómo se repiten esos mismos eventos en la vida de Nefi. Primero, Moisés mata a un capataz egipcio. Nefi mata a un gobernante o representante judío. Huye de Egipto. Nefi huye de Jerusalén. Se casa en Madián. De hecho, cuando Nefi después recupera las planchas, lo siguiente que hace más adelante es casarse. Y la zona donde él se casa es aproximadamente la misma donde Moisés también se casó. ¿Coincidencia? Se convierte en el liberador de Israel llamado por Dios. Y eso es exactamente en lo que Nefi se convierte. Él es el líder llamado por Dios para liberar a este nuevo Israel, esta nueva rama de una Jerusalén corrompida en la apostasía. De eso es lo que Nefi está testificando. Y llama solamente 4 semejanzas. Sigamos. Enfrenta a Faraón varias veces. ¿Qué es lo que hace Nefi? Enfrenta a Labán varias veces. Moisés parte las aguas del Mar Rojo con su cayado. Toca las aguas, estas se parten, cual si fuera una espada, representando el poder de Dios. Aquí hay una ironía bastante fuerte. Es instrumento de justicia contra el ejército de Faraón. Aquí los autores dicen que aunque sea muy fuerte decirlo, así como Moisés usa su cayado para partir las aguas del Mar Rojo, note el color rojo, de igual manera el Señor manda a Nefi a usar su espada para partir el cuello de Labán, del cual brota sangre, que es roja. Y que de hecho podemos imaginar de que también Labán se ahoga en su propia sangre. Moisés es instrumento de justicia contra el ejército de Faraón, lo cual sucede también en este caso con Labán. Lleva al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Nefi hace lo mismo, llevando a la nueva rama de Israel hacia el continente americano. Se convierte en su profeta, líder y legislador, como lo vemos en 1 Nefi 4:3. Es increíble cómo se dan todas
estas semejanzas tan precisas con la cual Nefi describe estos eventos, sitúa a Moisés, y para los lectores inmediatos, la posteridad de Nefi, era impresionante y era obvio que el mensaje de Nefi es: yo soy el nuevo líder, yo soy el nuevo Moisés, el Señor me ha llamado así como ha llamado a Moisés. ¿Pueden ver el patrón? El patrón se repite. Por lo tanto, el plan es verdadero. Por lo tanto, yo soy un legítimo. El tercer punto en el cual Nefi se basa para diseñar su relato es lo que se llama la adquisición de la autoridad davídica. Y aquí se establece una semejanza entre David y Goliat, así como entre Nefi y Labán. Veamos estas semejanzas. Vemos el caso de David, esta historia muy conocida bíblica por todos nosotros sobre David y Goliat. En el caso de David, sus hermanos no le creyeron que podría derrotar a Goliat. En el caso de Nefi, sus hermanos tampoco le creyeron que podría derrotar a Labán con sus decenas y decenas de soldados. Cuando David ve a algunos de sus hermanos mayores ir a combatir contra Goliat, cuando David llega, ve a algunos de sus hermanos mayores ir a combatir contra Goliat, pero regresan espantados. ¿Qué es lo que pasa? Primeramente habían ido Labán y Lemuel a conversar con Labán, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos huyen espantados y tienen miedo y no quieren volver. Y tiene que ser Nefi quien los alienta y les recuerda lo de Moisés y les recuerda lo de David y Goliat, que ellos sí pueden cumplir lo que el Señor les ha mandado. El hermano mayor de David se enfurece con él. El rey Saúl interfiere y envía a David a enfrentarse con Goliat. Los hermanos de Nefi obviamente se enfurecen con Nefi mismo y hasta intentan matarlo. Para convencer a los escépticos, David les cuenta 2 milagros en que las fuerzas malignas fueron derrotadas por representantes de Dios. Es exactamente lo mismo que hace Nefi. Le cuenta sobre David, le cuenta sobre Moisés. 2 milagros para indicarle de que el Señor sí cumple sus promesas y lo que Él manda hay que obedecerlo y que Él va a abrir la vía. Siguiendo con las semejanzas, tenemos otra. David no se quiere poner armadura, pero se enfrenta ante el Goliat con la certeza de que el Espíritu de Dios lo guiará y que Jehová lo entregará en su mano. Nefi hace exactamente lo mismo cuando él nos dice: y iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer, pero sabría que Dios de alguna manera lo haría. Una vez derrotado e inconsciente, David toma la propia espada de Goliat y lo decapita. Aun cuando pudiera a nosotros como lectores del siglo XXI parecernos chocante esta escena, no podemos acusar a Nefi de hacer lo que hizo sin acusar a David de hacer lo que él hizo y lo que hicieron otros héroes de las Escrituras. David toma la propia espada de Goliat y lo decapita. ¿Qué es lo que hace Nefi? Toma la espada de Labán y lo decapita con su propia espada. La espada de Goliat es única. Fíjense, la espada de Goliat es única, forjada de manera especial, y se convierte en un signo del poder del rey que se usará para guiar a Israel en la batalla de ese entonces en adelante. Hermano, es increíble, pero es exactamente lo que sucede con Nefi. La espada de Labán, Nefi la toma, la convierte en un símbolo de su poder como rey, y de hecho después vemos que en el Nuevo Mundo le hace copias de esa espada para que su pueblo luche y se defienda ante la posteridad inicua de sus hermanos. Y eso por varias generaciones. Sigamos. Aunque David no asumió la corona por algunos años, para su pueblo, que lo amaba tanto, David se convirtió en un rey en el preciso momento en que decapita a Goliat. Y eso es, hermanos, exactamente lo que sucede cuando Nefi decapita a Goliat. Para su pueblo, los nefitas, aun cuando Nefi no es ungido como rey hasta mucho más adelante, Nefi ya es un rey en el momento en que decapita a Labán.
¿Cuál es la conclusión de esta semejanza? ¿Por qué Nefi lo hizo adrede? El hermano Van Larsen dice lo siguiente, y quiero citarlo aquí en forma literal. Él dice, el Señor llamó a Nefi para ser el legítimo sucesor de David en esta rama de Israel, en el Nuevo Mundo. Y sus sucesores serían entonces legítimos regidores del pueblo elegido de Dios, por casi 5 siglos, en justicia. Y vemos que de esa manera las promesas y la palabra de Dios se cumplen tal como le indica. Quise hacer aquí una pausa. Aun cuando el asesinato de Labán es chocante y la forma en que ésta ocurrió fue muy misericordiosa, no obstante, si Nefi hubiera vivido en una Jerusalén justa, donde hubiera habido un Labán justo, lo que habría pasado es que después de haberse cometido este asesinato, según la ley mosaica, la persona que haya asesinado a alguien tenía el derecho de ir a unas ciudades previamente asignadas que se llamaban en la ley mosaica ciudades de refugio. En esas ciudades estos criminales no podían ser tocados, sino que se les daba la protección adrede para que llegara la justicia, los tomase, se le hiciera un juicio. Si en el juicio se descubría que él había actuado con alevosía, con premeditación, la ley mosaica indicaba que debía sufrir la pena capital. Y es más, para ejercer justicia total, la ley mosaica permitía que un pariente de la víctima fuera quien ejerciera la justicia y matara al ofensor. Si se encontraba que la víctima no había actuado con alevosía, su castigo sería diferente. Y hasta incluso, según la ley mosaica, y esto es lo que ordenan los autores, podría haber hecho algún tipo de sacrificio dentro de la ley mosaica, sacrificio de un animal o de un ave. El problema con Nefi es que la ley mosaica también requería que hubieran 2 testigos presentes para abogar por su causa, de tal manera que Nefi pudiera salir y ser declarado inocente. Sin embargo, como sabemos, y como el propio Nefi nos cuenta, no hubieron testigos. Así que quedamos un poco en la negocio de saber cómo Nefi habría sido llevado a juicio y enjuiciado en la aplicación de la ley mosaica de una manera justa. Sin embargo, lamentablemente, y podemos tomar de todas maneras, sabemos que Nefi no actuó con alevosía. Por ese motivo, y ahora vuelvo al versículo 6 del capítulo 4, Nefi hace este hincapié y dice, e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. O sea, aquí no hay premeditación. Ni siquiera Nefi sabía dónde estaba Labán. Encuentra a un hombre botado en el suelo en la noche en la casa de Labán y no sabía quién era. Tiene que acercarse para ver quién era. Y cuando se acerca, toma la espada, la examina y no piensa en matarlo. El Espíritu le susurra que tiene que ejercer justicia. El Espíritu contiende con Nefi hasta 3 veces. Eso no es una premeditación. Eso no es una sed de sangre. Eso no es una sed de venganza. Aun cuando Labán cometió perjurio. Y en la ley mosaica, perjurio significa que la persona declara a otro culpable de un delito extremadamente grave. En la ley mosaica, uno de estos delitos era el robo. En esos intentos en los cuales los hermanos de Nefi tratan de obtener las planchas de Labán, Labán se enfurece, dice que se llena de ira y le dice, ustedes son ladrones y por lo tanto yo los voy a matar. Probablemente si los hermanos no hubieran arrancado, su destino habría sido distinto. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos nuevamente a Labán, agente del rey, haciendo abuso de su poder y dictando una sentencia sin que ni siquiera hubiera un juicio contra los hermanos de Nefi y Nefi mismo. Los acusa de ser ladrones, pena extremadamente grave, que la ley mosaica requería la muerte, la pena capital. Pero eso era mentira. Entonces, por haber cometido eso, Labán era convicto de perjurio. Y Labán y perjurio significa pena capital.
Si rey Sedequías hubiera estado siendo un rey justo, viviendo en una aplicación justa de la ley mosaica, lo justo es que Labán tendría que haber sido llevado a juicio y habría sido condenado a la pena capital. Una, porque mintió, perjurio. Segundo, porque utilizó el poder del Estado en contra de un ciudadano correcto, sin un justo juicio. Eso es lo que probablemente habría pasado. Y en cambio, en el caso de Nefi, habrían habido extremadamente fuertes atenuantes contra su caso, en el cual quizás hasta Nefi podría haber sido absuelto, con todas las argumentaciones que estamos viendo ahora y que vamos a ver más adelante. Bien, ahora pasamos al cuarto aspecto en el cual Nefi diseña su relato, y son las razones públicas y privadas para la muerte de Labán. Nefi no actuó por motivaciones personales, ni por odio, ni por revancha, sino que Nefi actuó por razones de Estado. Como soberano, su autoridad lo habilitaba para ser el ejecutor de la justicia bajo la ley. Y si fuese necesario, él sacrificaría a unos pocos para salvar a muchos. Y eso fue exactamente lo que Nefi hizo. Nefi fue llamado como rey por el Señor, pero al ser investido con la autoridad de rey, mediante revelación, él tenía la autoridad divina para ser el ejecutor de la justicia, y la justicia de la ley en rectitud. No podemos comparar la dignidad, justicia y fe de Nefi con la indignidad de Labán. Quiero citar ahora a Val Larsen. Él dice lo siguiente: la ejecución de Labán es un acto legal de un soberano y legislador que busca mantener un orden social en su pueblo por medio de la ley religiosa. Eso es lo que está haciendo Nefi. Nefi no está actuando por venganza ni por odio hacia Labán, por no querer entregarle las planchas y por haber hecho perjurio contra él y su familia. Él lo hace porque como rey el Señor le manda que ejerza justicia para salvar a su pueblo. Si estamos seguros que si Nefi no lo hace, Labán habría cometido su propia justicia contra toda la posteridad de Nefi y todos los justos que quisieran seguir y formar esta nueva rama de Israel justa. No habría habido nefitas. La espada de Labán, y aquí nos vamos a tirar hacia otro simbolismo, dijimos que era primeramente el poder político del rey, también representa el poder de la palabra y los juicios de Dios. De hecho, la misma escritura lo dicen de forma tan taxativa. Labán no es muerto por Nefi, sino que Labán es ajusticiado por sus propios pecados. Aquí me quiero detener en otra investigación otro artículo que leí al realizar esta investigación, en la cual Hugh Nibley, un famoso experto fallecido del Evangelio, una eminencia, él examina los registros históricos sobre este tipo de gobernantes como era Labán en Medio Oriente y concluye que concuerdan exactamente como era Labán. Es decir, mandos medios que abusan de su autoridad. De hecho, parte de las asignaciones de Labán como agente del rey era sentarse y escuchar en audiencia todos los problemas civiles, legales, políticos y hasta religiosos que se pueden dar entre la gente de Israel. Y obviamente, como él no está haciendo la ejecución de la ley, él se aprovechaba de esto. Así que podemos imaginar que quizás cobraba coimas, o de repente se quedaba con este tesoro o esto otro, y en un sistema perverso, completamente perverso. No muy diferente de lo que quizás podemos ver en la actualidad. Cuando Labán manda a matar a Nefi y a sus hermanos, lo hace como agente del rey, en base a una acusación falsa de ser ladrones. Eso es perjurio, y esta ofensa merecía la pena capital bajo la ley mosaica. Aún así, esta ejecución estatal divina
no pudo ser más misericordiosa, ya que Labán no fue torturado, preservando la plancha de bronce, la ley, para Israel, pero a la vez infligiendo el mínimo sufrimiento posible al enemigo. Si nosotros lo pensamos en forma fría, Labán prácticamente no sintió nada. Estaba completamente borracho. Su muerte fue súbita. No hubo tortura, dolor, venganza, odio, expresada en un deseo más sano de hacerlo sentir el dolor hasta el final. Como sabemos que en muchas civilizaciones había una cantidad enorme de ejecuciones lentas y horribles para hacer confesar al enemigo o hacerlo sufrir hasta morir. Siguiendo con las razones públicas y privadas, además, esta prueba también tenía como propósito, me refiero al hecho de que Nefi tiene que enfrentarse y prácticamente ser, entre comillas, instado por el Espíritu para que ejerza justicia como rey, el nuevo rey de Israel. Todo esto sirve como una prueba para fortalecer el carácter de Nefi, para prepararlo como un futuro gobernante justo de Israel. Podemos estar seguros que si Nefi no pasa esta prueba, no serviría como rey. No podría tener la fuerza para ejercer la justicia como monarca. Habría sido débil y su pueblo habría sido conducido por un débil líder hacia la derrota y probablemente hacia la disolución de la nación nefita como tal. Ahora pasamos al quinto aspecto en el cual Nefi entonces diseña su relato y que es tremendamente importante. Es el orden constitucional nefita. Veamos qué significa esto. Cito a Val Larsen de nuevo. Dice él: sí, como se argumenta, los nefitas vieron este episodio de Nefi y Labán como el momento en que Nefi se convirtió en rey. Entonces, naturalmente, es también el momento en que ellos se convirtieron en los súbditos de Nefi por medio de un contrato social, el orden constitucional nefita. Esto me parece excelente, es una excelente percepción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tenemos aquí a Nefi y Zoram. En este contrato social se efectuó primero entre Nefi, el nuevo rey, y Zoram, que ahora ya pasa a ser el ex siervo de Labán, pero a su vez se convierte en un nuevo súbdito de la nación nefita, bajo su nuevo rey. Ustedes recordarán que Nefi, ante los temores que tuvo, él hizo jurar a Zoram y le prometió que si... Quiero leerlo mejor dicho. Dice: y yo, Nefi, siendo un hombre de grande estatura y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de Labán y lo detuve para que no se escapara. Obviamente sabía que si Zoram escapaba podría delatar a las autoridades regentes y eso podría iniciar una persecución que podría hasta exterminar a Nefi y su familia. Dice 32: y sucedió que le dije que si quería escuchar mis palabras, así como vive el Señor, y como vivo yo, que si prestaba atención a nuestras palabras, le perdonaríamos la vida. De hecho, Nefi hizo mucho más que eso. Le dio una nueva nación, una nueva nacionalidad, una nueva familia, prosperidad espiritual y probablemente material, y un nombre entre todo su pueblo. Y le hablé, sí, le hice juramento de que no tenía por qué temer, que sería libre como nosotros, si descendía con nosotros al desierto. Bueno, ciertamente Zoram no tenía mucha elección, ciertamente. Pero sin embargo podemos imaginar de que el hecho de la libertad era una esperanza muy diferente a la, entre comillas, libertad que él tendría que haber tenido como siervo esclavo de Labán. Y también le dije: ciertamente el Señor nos ha mandado a hacer esto, y no debemos ser diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Por lo tanto, dice Nefi, si decides al desierto donde está mi Padre, habrá lugar para ti entre nosotros. ¿Qué más claro? Tú serás parte de mi familia inmediata, parte de mi familia como el reino, este nuevo reino de Jerusalén, perdón, de Israel.
¿Cómo sería el efecto de las palabras de Nefi que leemos en 35, capítulo 1 Nefi 4? Y sucedió que Soram cobró ánimo al oír las palabras que le hablé. Ahora bien, Soram era el nombre de este siervo, y prometió que descendería al desierto, a donde estaba nuestro padre. Sí, y también nos hizo juramento de que permanecería desde entonces con nosotros. Ahora bien, deseamos que permaneciera con nosotros por esta razón, que los judíos no supieran de nuestra huida del desierto, no fuera que nos persiguieran y nos destruyeran. Y aconteció que cuando Soram se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Esto es fantástico, aquí no hubo ningún contrato escrito. Aquí, en estos tiempos, en la cultura oriental, la palabra valía más que un documento. Era un asunto de honor y de vida y muerte. Y de hecho vemos que esto se cumple. En 2 Nefi 1, segundo Nefi 1, versículos 30 a 32, vemos lo que pasó como consecuencia de este juramento. En el 30 dice, y ahora, aquí está hablando Leí con Soram, y hace como un recuento de todo lo que pasó anteriormente. Dice, yo ahora te hablo a ti, Soram, y aquí tú eres el siervo de Labán. No obstante, has sido traído a la tierra de Jerusalén, y sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo Nefi para siempre. Qué hermosas palabras. El padre de Nefi le certifica a Soram en persona, y se lo dice directamente, yo sé que tú eres un amigo fiel de mi hijo y que lo serás para siempre. No sé si me explico, aquí no hay un contrato formal escrito. Soram, cuando dio su palabra, quizá lo dio bajo la elección de que o sí, pero sea como haya sido, Soram demostró que realmente su juramento fue de corazón y completo. Un digno hombre, un buen hombre, un hombre humilde y fiel. Y mira las bendiciones que se le dan a Soram en el 31. Por tanto, porque has sido fiel, tu posteridad será bendecida con su posteridad, la de Nefi, para que vivan prósperamente por largo tiempo sobre la faz de esta tierra. Y nada, a menos que sea la iniquidad de entre ellos, dañará ni perturbará su prosperidad sobre la superficie de esta tierra para siempre. Así pues, si guardáis los mandamientos del Señor, Él ha consagrado esta tierra para la seguridad de tu posteridad con la de mi hijo. O sea, no solamente fue un contrato social entre Soram y su nuevo rey, fue un contrato entre Soram y su posteridad justa con un rey justo, que era un símbolo de todo el mismo convenio que iban a hacer todos los demás hijos y posteridad que nacieran de Soram y su familia, de Nefi y su familia y sus descendientes. Siguiendo entonces, ahora tomamos el último punto, que son las declaraciones explícitas del reinado de Nefi. Digo explícitas porque Nefi, él mismo, menciona y lo describe en su relato de que él estaba llamado para ser el rey y el monarca. Pero me gusta mucho que no usa las palabras monarca ni regidor. Veamos aquí en 1 Nefi 10.1. Y ahora yo, Nefi, procedo a hacer un relato de mis hechos y mi reinado y ministerio. Y mi reinado está en rojo. Y noten cómo se separa reinado y ministerio. El poder político y ministerio el poder religioso. Siendo un hombre justo, tanto como rey, como líder religioso. En 1 Nefi 3.29 encontramos otra alusión directa del mismo Nefi. Dice, ¿no sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? Y esto a causa de vuestras iniquidades. Esto es lo que el ángel le dice a los hermanos de Nefi cuando lo golpean con la vara. ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? Gobernante, no se hace la palabra. No monarca, no rey inicuo, sino gobernante. Llamado por revelación, escogido por el Señor, como David, como Moisés y los otros grandes
líderes de las Escrituras. Y Nefi entonces añade su propio testimonio al del ángel, con el cual quiero concluir este análisis. En 2 Nefi, capítulo 5, versículo 19, recordamos que Nefi a estas alturas ya tenía aproximadamente 30 años, lo cual era una larga vida considerando el promedio de vida de aquel tiempo, entre las culturas mesoamericanas en general. Ser de 30 años ya era una hazaña en sí. Dice, y he aquí, dice Nefi como meditando, analizando todos estos eventos que transcurrieron y que hemos analizado. Y aquí se habían cumplido las palabras del Señor a mis hermanos, palabras que habló en cuanto a ellos, que yo sería su gobernante y maestro. Por tanto, yo había sido su gobernante y maestro, según lo del Señor, hasta la ocasión en que mis hermanos trataron de quitarme la vida. Esto es muy significativo. Nefi nos está diciendo que él fue llamado para ser líder de su pueblo mucho antes que fuera ungido como tal, incluso mucho antes que él decapitara a Labán. Mucho antes el Señor lo había elegido y lo había preparado. Y todo esto que hemos visto hasta ahora fue una preparación para la creación de una nueva rama de Israel, mediante un líder que el Señor escogió para este propósito. Quiero terminar con la declaración de Brad Larsen, que resume todos estos 6 niveles que hemos visto y el propósito que tenía Nefi de legitimar su reinado. Dice, al establecer todas estas conexiones que hemos visto en esta presentación, Nefi crea la legitimidad para un gobierno político, diseñado para proteger a su pueblo por más de 500 años. Hermanos y hermanas, ¿dónde hemos visto un gobierno en el cual tengamos la concentración política, la concentración religiosa y no solo, que haya sido justo, que haya sido un hombre tan fiel, que su posteridad al segundo rey después de él no le cambia nombre, sino que le pone el segundo Nefi, y después el sucesor siguiente también, para recordar el amor que Nefi demostró por su pueblo se lo devuelve colocándole el nombre a sus sucesores de aquel primer rey. Y aquí yo quiero enfatizar la evidencia intelectual de lo que hemos presentado, porque si analizamos todos los registros políticos de los reyes, monarcas de Mesoamérica, y que no son diferentes de los del antiguo mundo, ellos, la forma de legitimar su reinado era diciendo: nosotros somos descendientes de los dioses, yo soy hijo de los dioses, como el emperador maya o el gobernante azteca, y todas las otras culturas que habían paralelas al tiempo de Nefi. Ellos asentaban su monarquía, sus abusos, sus altas contribuciones en su pueblo y todo lo que se les ocurriera, diciendo: bueno, no importa porque yo soy hijo del rey, soy hijo de los dioses, entonces yo soy divino y por lo tanto yo puedo hacer lo que me plazca, lo que yo quiera, eso va a ser la voluntad de los dioses, y si ustedes no hacen lo que yo digo, serán castigados por los dioses. Aquí vemos un hombre sencillamente humilde, justo, con una fe inmensa, que jamás dijo que era descendiente de los dioses, sino que él lo único que trata de hacer aquí en el libro de Mormón es primero, al igual que los demás gobernantes del tiempo de Nefi y Mesoamérica, legitimar su reinado, pero la forma en que lo hace es muy distinta. Él simplemente cuenta los hechos, los coloca de tal manera que el mensaje sea tan claro, las coincidencias sean tan sorprendentes y tan numerosas, con Moisés, con David, con las escrituras mismas, que el lector no puede menos que decir: pero qué impactante, cómo esto Nefi no lo puede crear de adrede. Aquí hay un modelo, aquí hay un patrón divino que se está repitiendo.
Y Nefi estaría diciendo, bueno, así es, yo no me llamé, yo fui llamado por el Señor, voy a hacer su voluntad. Y si el Señor me manda que ejerza justicia, lo haré todo lo que Él me pida para preservar a mi pueblo justicia. Nefi no solamente piensa en Él, no tiene motivos egoístas, es un hombre fiel, fiel al Señor, con una tremenda fe, da todo por su pueblo, a tal grado que el amor por su pueblo es inconmensurable durante 500 años. Y todavía estamos hablando de Él. Con todas sus debilidades que Nefi nunca oculta, porque Él también llora, Él también sufre, Él también ruega por sus hermanos, pese a todo lo que sus hermanos le hicieron, y pese a toda su posteridad, la posteridad de sus hermanos inicuos, Él ruega porque ellos también puedan conocer el Evangelio. Vemos aquí un modelo perfecto de lo que debería ser un rey, y que Nefi era humano, y sabemos que todos los profetas y líderes justos pasan a ser, en el fondo, una representación del Rey de Reyes, que es Jesucristo. Hermanos, esta ha sido mi presentación. Me encantaría que lo que aquí se ha dicho haya podido ser lo más claro posible. Y espero, como dije al principio de mi presentación, que realmente, al igual como ha sido conmigo, y lo que me ha pasado al conocer este tema, lo fascinante que es, lo maravilloso, lo edificante, y realmente, intelectualmente hablando, es imposible que un jovencito de 14 años haya creado estos relatos de tal manera, con tanta precisión, con multitudes de niveles. Hemos visto solamente 6 niveles, y hemos visto solamente 2 capítulos del libro de Mormón, solamente 2. Solamente 2 en una presentación. ¿Qué pasaría si pudiéramos juntar todo lo que los eruditos han estudiado de cada uno de estos libros del libro de Mormón? La complejidad es enorme, es enorme. Y en lo personal, mientras más leo lo que ellos han estudiado y analizado, más me doy cuenta que es enorme. Es enorme, hay todo un mar para aprender, como decía Brigham Young. Él decía, hay un océano de conocimiento esperándome. Y espero, hermanos y hermanas, que esto sirva como un estimulante, como